Propicios días, criaturas del cosmos, bienvenidas a esta emisión improbable del espacio-tiempo, porque contra todo pronóstico, aquí estamos luchando contra las fuerzas de la entropía y la incertidumbre del mundo en Random Universe, tu podcast sobre ciencia, humanos y un vacío insondable. Les habla Elena Denia al micro desde algún lugar recóndito de la Tierra y al otro lado del globo, Sergio Mars. Muy buenas, Sergio. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy bien. Sergio, ¿cómo de random te sientes hoy? Hoy estoy razonablemente random. Razonablemente Random. random. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante jugoso. Sí. Ujú. ¿De qué vamos a hablar hoy, Sergio? Vamos a hablar sobre aliens. Vamos a hablar sobre aliens, sobre alienígenas, pero de los típicos estos de antenitas y, y demás que vienen. Civilizaciones inteligentes. Muy bien. Exactamente. A ver, el menú del día, para ser más exactos, es que vamos a tratar todo este revuelo que se ha armado en torno al tercer objeto interestelar que hemos detectado desde la Tierra, 3I Atlas. Ujú. Hablaremos también de, bueno, de cómo se ha comunicado al público general toda esta historia, de Avi Loeb, que es el científico que ha sugerido que podría ser una nave alienígena o restos de una civilización inteligente. Y bueno, pues hablaremos también, ya que estamos, de Oumuamua, que fue el primer objeto que se detectó interestelar. Y ya en la segunda parte entraremos en cintura con la paradoja de Fermi. Y bueno, pues ahí también discutiremos las ansias que tenemos de encontrar vida inteligente más allá de la Tierra. A ver dónde están los aliens. Eso es. Muy bien, Sergio, pues cuéntanos qué es todo este revuelo. ¿Cuándo llegan los aliens con Atlas? Pues, a ver, según las predicciones, sería para marzo. Si al final son aliens, hacen una maniobra de frenado para situarse en cercanía o para poder aproximarse a la Tierra, sería en marzo. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra así? Yo eh, no es nula, porque nunca es nula, pero yo la pondría en infinitesimal. Muy bien. ¿Qué es Me esto temo, o sea, ya hemos de empezado aquí. 3I Atlas? Bueno, pues resulta que hace unas pocas semanas, en realidad, porque estos objetos son muy difíciles de detectar, el, el sistema Atlas, que es un sistema para investigar los objetos, los meteoritos en detección temprana, pues descubrió un objeto que no se comportaba como nuestros meteoritos de toda la vida, los de que tenemos por aquí la Tierra, los cometas. Entraba a una velocidad enorme, mucho mayor que cualquier otro objeto que casi cualquier otro objeto que hayamos tenido. En realidad es mayor que cualquiera porque creo que también superó a Oumuamua. Y al final acabaron haciendo sus cálculos y determinaron que era un objeto interestelar, es decir, un objeto que viene de fuera de nuestro sistema solar. Y es un acontecimiento bastante extraordinario porque solamente hemos detectado 3, este es el tercero, de ahí el nombre de 3I, tercero interestelar, Tercero 3I interestelar. Atlas. Sabemos que viene de otras estrellas, o sea, de fuera del sistema solar por el tipo de órbita. Una Claro, órbita tiene una hiperbólica que se órbita que la llama. hemos visto, va a pasar a toda leche por nuestro Exacto. sistema interestelar, va a verse afectado, o ya se está viendo afectado por la gravitación del Sol, y va a alargarse y ya nunca más va a Claro, porque volver. a su vez no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol. Mm. Em, es muy difícil conseguir esa velocidad de escape del sistema solar porque es bastante alta, pero bueno, como este ya viene de lejos, pues Mm. es lo que está. La verdad es que es algo que estábamos buscando ya activamente desde hace unos pocos años, que es algo que se han encontrado. Seguramente
por lo que he podido estar investigando ahora, debe de haber muchos objetos interestelares pasando. Lo que pasa es que tienen una problemática. Primero, para empezar, tienen que ser lo bastante grandes para que los detectemos. Y después, nosotros no miramos a todas partes. Miramos en la dirección en la que esperamos encontrar algo. Entonces tiene que venir por ahí este objeto interestelar para que lo detectemos. Y para que lo detectemos a tiempo, porque Oumuamua, ahí estos hawaianos le ponen nombres muy raros. Lo detectamos, pero muy tarde. Mm. Tuvimos Claro, la ventana de apenas. observación fue muy Claro. reducida, de 80 días, algo así. Y Este aquí lo también estamos viendo mejor. lo estamos viendo mejor, porque también hemos tenido algún inconveniente, como el cierre del gobierno de Estados Unidos, que ha dejado a la Eso NASA es. atada un poquito de manos. O sea, mala suerte. Pero bueno, este lo hemos visto desde más lejos, lo podemos ver desde lejos. Es una oportunidad maravillosa para empezar a investigar a estos objetos, porque pueden darnos una información extraordinaria, una información que no podemos acceder de ninguna otra manera. Ujú, Sin embargo, no es en esto en lo que se ha centrado la, digamos, la atención pública. ujú. Cuando Oumuamua, a ver, tenemos a este científico, a Abraham Loeb, que por otra parte es un científico muy reputado dentro de su campo, que si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, es sobre todo, es un experto en agujeros negros Sí, él y fundó el cosmología, o sea, más o menos. sí, es un Últimamente teórico. Él es fundó un. el Black Hole Initiative, la iniciativa Ujú, de agujero negro, que es una iniciativa en Harvard. Él, de hecho, es el director del Departamento de Astrofísica de Harvard. sí. Entonces, claro, por eso sus declaraciones, han tenido tanto impacto, porque han dicho: Ujú. "Mira, un Bueno, señor que tiene ese cargo". yo creo que por eso y por lo espectacular que son, los espectaculares que son las declaraciones. Ujú, Básicamente, cuando llegó Oumuamua y al pasar en su perihelio cerca del Sol, exhibió, creo que una pequeña aceleración que no, en principio no se pudo explicar. Bueno, ya hablaremos de lo que es esa aceleración, porque no es lo que la gente a lo mejor se imagina. mm, Y entonces lanzó la hipótesis de que pudiera ser una sonda alienígena. Es decir, que nos han mandado desde alguna antigua civilización tecnológica como exploración del sistema solar o como exploración de lo que se encontrará por el camino. mm, Eh, es una hipótesis interesante, mm, se tiene que hacer, pero bueno, se quedó más o menos por ahí. Lo que pasa es que cuando ha llegado el 3i Atlas, precisamente porque lo estamos viendo desde mucho antes y lo estamos pudiendo analizar sus peculiaridades, que luego a lo mejor ya nos comentas algo de las peculiaridades que tiene, ¿no, ujú, Elena? Eh, pues ya volvieron a lanzar un artículo. Hay que precisar que no es un artículo revisado por pares, sino que es un artículo publicado en una revista que no tiene peer review, que eso también es significativo, en el que volvía a lanzar esta hipótesis de que pudiera ser una sonda alienígena y que tendríamos que estar mirando para determinar si efectivamente lo era. mm. A ver, lo que has comentado, las anomalías, entre comillas, Sí. que se han detectado, se ha dicho, brevemente, pues son Ujú, que el brillo y el color son un poco extraños, se volvió bastante más brillante cerca del perihelio, bueno, este tipo de cosas, y además con un colorcito azulado. Luego había algo relativo también a las estructuras que habían observado en la cola, mm. que no acababan de encajar del todo con la, foto mental que Sí, tenemos la del cometa composición también un estándar, digamos. poquito, y Sí, etcétera. y había una relación de metales que era extraña. Había un Ujú, exceso de níquel y respecto a otros elementos, y bueno, pues esto sí. se vendió como una aleación nunca vista en la naturaleza, ¿sabes? Por gente Eh, como Avi Loeb. bueno, bueno, Ujú, eso y también el cambio de color, casi se llegó a vender como está lanzando luces de láser o algo así. O sea, se dijeron cosas muy locas. A ver, ujú, el artículo este, la verdad, es un artículo que sí que presenta algunos errores metodológicos que han mencionado otros.
Te refieres al Gente artículo de Loeb. al artículo, sí, al artículo este de Ujú. Loeb inicial, tiene errores metodológicos que han mencionado otros, astrofísicos más especializados. Sí, de hecho, yo me he apuntado un par de nombres por si hay algún oyente que quiere Ujú, profundizar en esto. Hay un astrónomo que se llama Jason Wright que dice que, bueno, que ha hecho un análisis de las anomalías detectadas por sí, Loeb. Loeb dice que hay 10 por lo menos y este señor dice que estadísticamente no están bien planteadas, ujú, que a veces que pueden pertenecer a un cometa extraño, un poco más raro, pero que está dentro de los parámetros que serían sí, esperables, o que directamente no son anomalías algunas de ellas, porque según este señor, si hablas con los físicos de cometas, te dirán que no, que esto pues, está dentro de lo que se puede esperar. ujú, Y luego hay otro señor también que es planetólogo, que es un señor que se llama Steve Desch, y dice que los cálculos de Loeb son erróneos porque, bueno, en concreto porque ignoran que el polvo que tiene en la cola, en sus cálculos, está dominado por la presión de radiación del Sol en vez de por el viento solar, ujú. ¿vale? Que él lo interpreta, o sea, que el problema es la forma en que él interpreta las cosas. No es que calcule mal, pero si hace una Sí, interpretación errónea desde el principio, pues no le claro, sale. aquí hay que precisar que no todos los astrofísicos lo saben todo de del universo de la astrofísica. Bueno, tú lo sabes bien. Eso me hace mucha gracia, Sergio, justo porque hay veces, bueno, yo como astrofísica me especialicé en la rama de cosmología. Claro. Entonces hay veces Ujú. que alguien me viene y me pregunta sobre algún astro concreto o algunos cometas o esto o lo otro, algo que acaban de descubrir y digo, ya, pues la verdad no lo sé. Y te miran con desconfianza y dices, no, yo me especialicé en cosmología, te puedo hablar de pues eso, del espacio-tiempo, de la geometría del universo, de la relación materia-energía, cosas de ese estilo, De cosas pero muy, muy esotéricas. distintas, sí. Pero cuando vas a lo concreto, cuando te Claro. preguntan ahí Y con sí, esto quieres decir, Sergio, que Avi Loeb en concreto no es especialista claro. en la física de O sea, cometas. Pero no tiene solo es eso, es que no está muy en conversación con la comunidad. Esto es claro, algo que aquí sí que ha cabreado. sí, sí, el problema es ese. El problema es que para lanzar estas hipótesis, normalmente cuando flojeas en alguna materia específica, porque es que es imposible. O sea, si ya te cuesta 5 años de carrera, más después la especialización otros 2 años, más después el doctorado, o sea, estás 10 años estudiando y formándote para aprender un trocito de la Eso de tu es, rama. eso es. Claro, es que lo que os pasa a los astrofísicos es que nos suena tan a chino todo lo que hacéis, que nuevamente a nosotros nos preguntan: "¿Tú que eres genético?". "Ah, bueno, entonces no te pregunto de plantitas porque no sabrás mucho". No, no, es que eso no parece evidente, pero lo vuestro no parece tan evidente. No, de todas formas sí que tengo que decir una cosa, y es que, por Ujú, ejemplo, Avi Loeb hacía una crítica y decía, no, es que los públicos no tienen que escuchar sobre este tema a Neil deGrasse Tyson o a Brian Cox o a Michio Kaku porque resulta que ellos son comentadores. ¿Vale? Dice, ellos son solo comentadores, no están haciendo ciencia dura en el laboratorio. No sé cuándo fue la última vez que ah, escribieron un paper. Entonces, esto que dices es cierto, yo estoy de sí, acuerdo, cada uno tiene su parcela del conocimiento, pero al mismo tiempo también es cierto que una persona que ha hecho la carrera de astrofísica, que se está dedicando a esos ujú, temas, aunque no esté sí. especializado en eso, puede leerse la información y Eh, tener una imagen bastante fidedigna. de hecho, hoy mismo he escuchado un comentario de Tyson, precisamente, sobre todo ese tema que me ha parecido perfecta, tanto en el fondo como en la forma, porque esta es otra cuestión. Después está la otra parte en la que también te has especializado precisamente, que es en la comunicación de la ciencia. Ujú, Es decir, alguien, Loeb, por ejemplo, se ha dedicado a criticar mucho cómo se comunica la ciencia. Y ujú, quizás la forma en la que está planteando sus hipótesis no sea tampoco la mejor para comunicar lo que realmente es la ciencia. ujú. Pero bueno, eso quizás lo podamos ver. ¿Y Si qué quieres, frase decías de Neil deGrasse Tyson? no, frase no, es un vídeo que he Ah, un visto vídeo. hoy. Sí, sí, Ujú. sí. Pues Que, lo vamos a referenciar en la vale, descripción. tendré que buscarlo, pero es Ujú. que
eh, Neil deGrasse Tyson es muy bueno comunicando. Ujú, Sabe trasladar todos estos conceptos de una forma que sea fácilmente entendible y sobre todo intenta no ser en absoluto dogmático, intenta ser muy, muy centrado en lo que sí, lo que no, lo que puede ser y todo esto. Entonces, es de casi todo lo que he escuchado al respecto, es lo que más me ha gustado. ujú, Porque aquí resulta otra cosa, es que el problema no es tanto este artículo, que este artículo la verdad es que está incluso planteado como un juego conceptual. Si lo lees, empiezas diciendo, bueno, esto, y, seguidnos el juego, ¿vale? Vamos a pensar, ¿qué pasaría si? ujú. Ah, y es bastante, en ese sentido, yo creo que está muy bien planteado. Pero después llega al siguiente punto, que es en su blog. En el Vale, blog vale. toma estas anomalías, Ujú, añade otras tantas que son aún más discutibles, creo que ahora ya están por 14 o 15 o algo así. Algunas es que las dices directamente, es que esto, dice no, porque evidentemente es que esto no es un asteroide o un cometa cercano. Esto es un asteroide que se estima o sea, es un asteroide, cometoide, algo así, que se formó antes que el sistema solar. Es decir, en estos momentos se estima que se formó hace 7.000 millones de años. ya. Y claro, la diferencia en los periodos de formación también afecta, por ejemplo, seguramente afectará a las posibles componentes. No tenía la misma composición el universo en esa época, no tenía la misma composición en ese momento los soles. Ujú. No sé de qué generación serían, o sea, hay una serie de cosas que cambian sustancialmente. Entonces, claro, va a ser diferente, solamente por eso. Quizá aquí podemos hacer un inciso porque estamos hablando todo el rato, cometas, Sí, asteroides, simplemente un inciso breve y rápido adelante. para situar Ujú. a los oyentes. Sí. Decir, bueno, que se habla normalmente de planetesimales, esto pueden ser cometas, asteroides, meteoros, y esto sucede cuando se forma un sistema planetario. Lógicamente, al principio no hay planetas, sino que hay un montón de rocas, Ujú, hielo, hay escombros que se van pegando unos a otros y van chocando. Entonces, los bloques que son de tamaño intermedio, y con tamaño intermedio me refiero tamaños desde cientos de metros a cientos de kilómetros, ¿vale? A esto se les llama planetesimales. Son como los ladrillos ujú, con los cuales se construyen, se forman los planetas. ¿Qué pasa? Que algunos se juntan y acaban formando planetas, lunas, etcétera, pero hay otros que no. Hay otros que se quedan por ahí sueltos y vagan libres. Y bueno, pues estos son los asteroides, cometas, trozos perdidos, etcétera. Estos ladrillos pueden ser expulsados de ese sistema original y vagar ujú, por el cosmos. Y esto es lo que nos llega a nosotros, ¿vale? Entonces, un cometa, ahora estamos hablando de cometa, es una etiqueta más específica. Ahí hablamos de un planetesimal que es rico en hielo y volátiles, ¿vale? Que al ujú, acercarse a una estrella como el Sol, suelta, o sea, reacciona, suelta un poquito de gas y entonces podemos ver pues que tiene una cola, que, bueno, unas características específicas, tiene como ujú. una nubecita que lo rodea, etcétera, etcétera. Muy bien. Y también, bueno, quizás también habría que comentar que lo que nos llega normalmente, bueno, en el sistema solar se ha limpiado casi completamente la zona de los planetas. De hecho, es una de las exigencias para ser un planeta, haber limpiado tu órbita. Eh, Ya no hay, tenemos unos cuantos cúmulos de asteroides ahí en los troyanos, de Júpiter, por ejemplo. También tenemos, evidentemente, el cinturón de asteroides, Ujú, pero la mayor parte sobre todo los cometas, porque si no, están en una zona que se llama el cinturón de Kuiper, ujú, que está un poquito pasado la órbita de Neptuno. O sea, Plutón anda por ahí y por eso es un planeta enano, entre otras razones. mm, Y de ahí nos llegan normalmente los cometas de esa zona, más o menos, nos llegan los cometas que están lo bastante lejos como para que el Sol no les haya privado de sus volátiles, que es lo que ujú, comentaba. Y después, mucho más lejos, en términos técnicos, a tomar por saco, está en la nube de Oort, que es lo más externo
que ya tiene una forma, creo recordar que esférica, y que de ahí nos llegan pues estos cometas que pasan una vez cada miles de años y que nosotros nunca volvemos a verlos, pero que siguen ligados gravitacionalmente a el Sol. Y Ujú. estamos hablando de una Claro. distancia bastante considerable. Ahora no me acuerdo cuánto era la distancia de es la distancia que se llama en la que el Sol ejerce su dominio, en la que ejerce su dominio gravitatorio, pero Ujú, es bastante considerable. Son, ujú. bueno, creo que es más de un año luz, quizás, no lo sé, en estos momentos ya no lo recuerdo. Y esto viene de más allá. Esto viene de más allá. De hecho, me alegra que estés haciendo como esa composición Claro, de un la esquema poquito ahí, es que de la tenemos que escena, hablar porque de... tenemos aquí, bueno, en este programa vamos a contar con la participación, de 2 personas que me han mandado audio, y creo que ahora vamos a dar paso a Germán Peris. Germán Peris es un Ujú. astrónomo amigo mío que es, bueno, es el gestor cultural del Planetario de Castellón. Y él, claro, al ser astrónomo es muy bonito ver lo que dice porque te intenta situar en el cielo donde están Claro, las claro. cosas y lo que ha pasado con Tracy Atlas. De Hay hecho, que, hay que él ha visitar, hay que visitar el Planetario de Castellón, que yo la eso única es, yo he visita ido que muchas recuerdo veces. fue muy interesante. Muy bien, vamos a ver qué dice Germán de todo este asunto. Muy bien. 3i indica que es el tercer objeto interestelar que hemos descubierto, todos ellos los tres recientemente. Y bueno, ALLAS es el acrónimo del telescopio robótico que se dedica a escrutar el cielo automáticamente todas las noches desde varios lugares del mundo para descubrir precisamente cometas y asteroides. El descubrimiento se realizó a principios de julio, en 2025, y bueno, y era claramente un objeto interestelar porque tenía una órbita hiperbólica con una altísima velocidad y a diferencia de los dos anteriores, pues venía en una poca inclinación, o sea, es decir, venía casi en el plano de la eclíptica. El punto más cercano al Sol, Perihelio, se realizó el 29 de octubre y pasó bastante lejos del Sol, pasó bastante lejos, a algo así como unos 200 millones de kilómetros del Sol, es decir, allá por la órbita a la altura de la órbita de Marte, el perihelio, y el acercamiento máximo a la Tierra pues será en el próximo mes, durante diciembre de 2025, a casi 300 millones de kilómetros, es decir, muy, muy lejos. El objeto este no ha sido visible a simple vista, pero sí que ha sido muy mediático, ¿eh? Todos los medios de comunicación han hablado de él, pues en parte a los artículos de Avi Loeb haciendo otro ejercicio, eh, no sé si proporcional o no, en base a sus papers, pues sobre la posibilidad de un objeto similar a una nave o restos de una nave de una inteligencia extraterrestre, ¿no? La verdad es que las observaciones del James Webb Telescope, lo único que han aclarado es que básicamente pues es un cometa, como todos los demás cometas. Lo único que a diferencia de los cometas que conocemos en nuestro sistema solar, pues es más rico en hielos de dióxido de carbono y menos en hielos de agua. Y por lo demás, bueno, ha habido detecciones en radio, como en todos los cometas, de la emisión que todos los cometas emiten en ondas de radio, ¿no? Del hidróxilo, es decir, de los átomos de oxígeno y de hidrógeno unidos. Y bueno, y prácticamente no tiene ninguna otra peculiaridad, sencillamente que ahora empezamos a ser capaces de detectar estos fugaces cuerpos que nos visitan y que, bueno, que por desgracia o por suerte, no tengo el tema muy claro, pues hemos recibido una gran cantidad de llamadas, de peticiones de observación desde el Planetario de Castellón, a lo cual pues hemos contestado de que, bueno, que no se trata de ningún objeto espectacular, ni especialmente raro, ni especialmente digno de destacar, más allá de que es el tercer objeto interestelar, es decir, procedente de otro sol que hemos descubierto, y seguro que es el tercero, pero de muchos más que seremos capaces de descubrir en los próximos años y de investigar en los próximos años. Y bueno, espero que no haberme alargado demasiado. Para mí un placer participar. Un saludo a Sergio y Elena de Random Universe y bueno, y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un saludo, buenas noches. Genial, gracias Germán.
Muy bien. ¿Tú qué crees, Sergio, que es algo positivo o negativo que todo este asunto haya despertado Vale, esa reacción en el público? Porque yo encuentro pues algo de valor ahí. sí, sí, sí. No sé qué pensar. No sé qué pensar, la verdad. Porque si te, si te, si te soy totalmente sincero, me daba una pereza enorme. El tema, inicialmente, al principio, cuando empezó a surgir, me daba una pereza enorme por toda la cantidad de ruido que ha habido en torno a Tres y Atlas. Es decir, sin embargo, tiene su punto positivo, que dentro de este ruido sí que hay, me consta que hay mucha gente que se ha sentido atraída por la astronomía, se ha sentido atraída por los objetos interestelares. O sea, a lo mejor hace falta que llegue algo así tan singular. Es singular ahora porque hemos empezado a detectarlos. Y también es singular, seguramente, yo creo que seguirá siendo singular porque es bastante grande. El 3 y Atlas tiene un tamaño considerable. Como haya muchos pepinos así por ahí, puede ser un poco... Uf, eh, a ver, es muy difícil que nos llegue porque Eso es, no vamos a, a lo que comentaba despertar la Germán de alarma. la eclíptica es el plano sobre el que están situados los planetas. Ujú, Entonces, un objeto interestelar en realidad puede venir desde cualquier sitio. La posibilidad de que nos... he mirado también algún otro vídeo que dice que la posibilidad de que nos golpee es como si la Tierra es un granito de arena en una catedral y lanzamos un átomo al azar y le da. Eh, es muy extremadamente difícil. El espacio es un lugar muy vacío, y muy grande. tremendamente Ujú, vacío. Pero ujú, bueno, ha venido así. Tiene algunas cosas así interesantes, como por ejemplo que el perihelio el que mencionaba se ha dado justamente detrás del Sol con respecto a nosotros, es decir, no lo podemos ver directamente, lo cual ha ujú. dicho, pues es que entonces despliega una vela fotónica y puede frenar mientras no lo vemos, ahí todo malévolo, y venir hacia nosotros. Joder, si pueden lanzar una sonda interestelar para llegar hasta aquí, nuestra tecnología debe importarles un pimiento, pero bueno, van en plan comando. Mm. Eh, Bueno, y entonces, ¿tú qué piensas del ejercicio de Loeb? Porque ahora estás haciendo una reflexión sí, sobre que sí, esto sí. despierta el Vale. interés, que hay cosas misteriosas, que sí A ver, hay que dejar esa pregunta abierta, sí. yo no sé qué pensar de Loeb, realmente, porque su altura académica es total y absolutamente indiscutible. Tiene una carrera investigadora que es de élite, de absoluta élite. Y tampoco me parece mal el inicial, el paper inicial, ni tampoco lo que comentó sobre Oumuamua, que él dijo que había que investigarlo con radiofrecuencias a ver si emitía algo. Y yo creo que, bien, sí, se puede hacer. Es una precaución o un experimento totalmente válido y además se hizo sin problemas. Pero desde entonces me da la impresión de que ha redoblado la apuesta y la sigue redoblando y continúa redoblándola hasta extremos un poco extraños. Y todo eso lo ha recogido cierto tipo de, bueno, ya sabemos lo que tenemos alrededor, los eh, conspiranoicos de los alienígenas y demás. Y muchas veces los hallazgos científicos que se están haciendo, como la ciencia es lenta porque hay que investigar, hay que determinar, hay que quitar factores. Estos llegan antes. No, que ha lanzado un destello de luz verde y luego ha pasado a azul y después, ¡buah! O sea, eh, embarra un poco todo este sentido. Y creo que también que desde un punto de vista de cómo funciona la ciencia, está dando, eh, en muchos sitios lo están comparando con Galileo, por atreverse a ir contra la ciencia establecida. Él mismo. Y claro, en tiempos de Galileo, el sistema científico no era el de ahora. Mm, O también dicen, ¿y Einstein se equivocó con la teoría cuántica? Dice, bueno, sí, porque en ese momento Einstein ya era un físico teórico mayor
que no llegaba a ponerse que no llegaba a cazar a los nuevos que estaban lanzando ideas locas. Y eso siempre pasa así, llega un momento en que tu capacidad de cambio se satura. Entonces es un poco de no me gusta la imagen que se está dando de la ciencia y cómo se está embarrando todo por estas cosas. Y también lo digo, es que no lo entiendo por qué sigue y sigue y sigue Yo redoblando. tengo una cierta teoría al respecto de por Yo qué lo al hace. final también le tengo una, pero bueno, coméntame Ujú. tú la tuya, que la mía es más, seguramente más chunga. A ver, yo he leído su Sí. libro Extraterrestre, se llama, Ujú, que, bueno, lo escribió a partir de Oumuamua. Oumuamua se detectó en el 2017 y él, bueno, publicó este libro un par de años más tarde. Entonces, yo creo que lo que ha hecho con todo este ejercicio es sobre todo atraer fondos. Atraer fondos precisamente para fundar sí. su propio proyecto que se llama Proyecto Galileo, Ujú. dedicado a la búsqueda de civilizaciones Eh, extraterrestres. pues resulta que coincidimos. Esa es la idea que Coincidimos. tengo. Él al final ha Mira, creado esto. Él, por mm, ejemplo, critica el SETI de toda la vida porque dice que, bueno, pues que las herramientas que utiliza están ya algo obsoletas, que hay que crear proyectos nuevos que se dediquen precisamente a esto. También critica que a veces cuando alguien dice que se dedica a este tipo de cosas dentro del campo, pues es algo risible, es algo que, ¿no? que despierta ciertos susurros por los departamentos y tal. Yo diría que no es así, pero eh, esa es la percepción que tiene él. Entonces quiere poner en valor ujú, el estudio de tecnomarcadores. ujú. Hablábamos en nuestro programa, en uno de nuestros Sí, programas sí. de biomarcadores, pues estos serían tecnomarcadores. O sea, tratar de buscar indicios más allá de la Tierra de que hay civilizaciones avanzadas. Estos indicios Precisamente, no tienen por qué ser una comunicación. Pueden ser algo que veamos en unos planetas, claro. yo que sé, con distintas A mí me parece muy metodologías. curioso, lo comentamos en ese programa, lo sin ningún tipo de repercusión que había pasado, el muy posible hallazgo de biomarcadores microbianos en Marte Ujú. y lo que se ha montado con esto, porque evidentemente los extraterrestres tecnológicos molan más. Pero a raíz de lo que comentabas, hay precisamente me he marcado em, un parrafito de su blog, en el que Muy habla bien. de algo así que me parece que es que va directo a la cosa. También hay que pensar que en Estados Unidos en estos momentos la investigación astrofísica, astronómica, todo esto está viviendo ajustes económicos muy serios. Ujú. Con lo cual hay pelea por la pasta. Mm. Entonces dice lo siguiente, voy a ir traduciendo sobre la marcha. Dice, en segundo lugar, el mainstream ha definido la búsqueda de los microbios como la mayor prioridad en bueno, la principal prioridad para la disposición de más de 10.000 millones de dólares al Habitable World Observatory, dejando de lado la búsqueda de tecnosignaturas, tecnoseñales. Incluso si Ujú. los microbios son más abundantes en los exoplanetas, podría ser más fácil identificar señales de tecnología. Eh, con esto que lanza así como quien no quiere la cosa en el blog, yo creo que intenta precisamente esto porque él, creo que sus últimas investigaciones están muy dirigidas hacia la búsqueda de señales de tecnología en planetas que no tienen que ver necesariamente con búsqueda de señales de radio ni nada de eso, sino más bien con cómo la tecnología afecta a la composición, incluso a la composición de los planetas. Si detectamos determinados compuestos en la atmósfera que no se pueden formar mediante procesos naturales, es una buena señal de que ha habido tecnología. Entonces, claro, es la lucha entre detectar señales microbianas, que también es posible. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno libre es una buena señal porque no se suele formar de forma habitual una atmósfera de oxígeno, pero él está más embarcado más en la apuesta de la tecnología. Quizás Ujú. sea por todo esto.
Ujú. Sí, es muy posible. Yo de todas formas creo que ya, no ya tanto desde el punto de vista científico y de distribución de recursos y Ujú, de qué proyectos se llevan a cabo y qué no, porque yo sí. sí que soy partidaria de que se lleven a cabo proyectos que estén directamente orientados a búsqueda de tecnomarcadores. Ojalá pudieran ser todos, claro. Ojalá. Ujú. Pues al margen de esto sí que creo que hay una serie de cuestiones que se pueden objetar a todo este revuelo que ha armado Loeb, Ujú. Avi Loeb, Sí. desde la filosofía de la ciencia, o sea, Ujú, desde la idea, desde cómo funciona el proceso científico, la ciencia desarrollada en comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí diría un par de cosas ujú, y luego os voy a poner enseguida también un audio de otro colaborador. ¿Vale? Aquí diría que mi sensación es que Avi Loeb está mezclando el discurso heurístico de la ciencia, es decir, la pregunta de ¿y si fuera una sonda alien? Con ujú. el discurso justificativo, el contexto que justifica algo, que dice tenemos buenas razones para creer que es una sonda alien. Ahí hay una diferencia, ¿vale? O sea, si tú Ujú. la primera pregunta es perfectamente válida. Sí. Pero en ciencia, quien propone una hipótesis tan fuerte es quien tiene que aportar pruebas más sólidas, más robustas. ¿Vale? Si alguien dice esto podría ser un pedazo de roca rara, vale, la evidencia que necesitamos es más modesta. Pero si alguien dice esto podría ser tecnología alien, Mm. hombre, pues ahí necesitamos evidencia que sea mucho más robusta. Entonces Loeb hace lo contrario. Propone la hipótesis más extraordinaria antes de tener pruebas extraordinarias, pero además pide a los demás que demuestren que él está equivocado, ¿sabes? Sí, de Y hecho mm, de hecho, lo he leído diciendo precisamente eso, eh, contraatacando a esa cuestión diciendo: "La evidencia es la evidencia, no hace falta evidencia extraordinaria, la evidencia es la evidencia". Y no es así, ujú, exactamente. No, es como a mí claro, me recuerda a las novelas, a las historias de Sherlock Holmes que decía: "Cuando has descartado todo, lo que queda, por muy extraño que sea, es la verdad". Y dices: "Es que no puedes es descartar que no hemos todo, descartado es todo. Esa es la imposible". cuestión, esa es la cuestión. Ujú. Entonces, por eso te decía, Sergio, que a mí me Sí. parece totalmente legítimo e incluso Ujú. deseable que un científico como él imagine algunas hipótesis atrevidas, que haga ese tipo de preguntas, pero ese es el contexto del descubrimiento en el que el científico piensa, ¿vale? Pero luego Sí. el problema viene cuando esa hipótesis se presenta como si ya estuviera en el contexto de justificación, cuando hay un montón de factores, como estás diciendo tú, que todavía no se han podido descartar. O sea, no Ujú. hay pruebas sólidas detrás. Y luego, sobre todo, también lo que hemos comentado de que la prensa utiliza sus Bueno, declaraciones como un argumento de autoridad, ahora más que la que lo prensa entiendo. ya Sí. tenemos otro contexto de informativo que es incluso menos riguroso que la prensa, Ujú. que es básicamente este, este de aquí. Los comentadores contra los que Los él se mete. Tú y claro, yo, por ejemplo. bueno, tú y yo, pero también los comentadores que, se apoyan en eso como lo dan por sentado, Ujú. que también, o sea, por cada comentador un poco crítico, aquí sin una búsqueda rápida te ves, varias decenas de gen de los que saltan sobre la idea como si ya fuera una certeza. Sí, eso es. Y también algo que no me gusta mucho, los que son un poco tibios con esta crítica de la filosofía de la ciencia, los que alaban sin más el atrevimiento, que está muy bien, pero es que el atrevimiento tiene que ir acompañado también de cierta prudencia. Sí. De hecho, yo no me atrevo a decir, como otros han dicho, que lo que hace Loeb es pseudociencia, porque no lo es, no No, pienso no que lo lo es, sea, no pero lo sí es. que es cierto que, que ha utilizado algunos mecanismos que son típicos de la pseudociencia, como es, por ejemplo, la inmunización a la crítica, que es esto que estabas diciendo tú, que se ve a sí mismo como el genio que lucha contra el establishment, O ¿sabes? se ve o se pinta, no sé, O se pinta. no lo sé. También, claro, esa narrativa Ujú, heroica. Y luego sí. también hacer una serie de hipótesis que algunas veces no son falsables, porque de Oumuamua recogimos datos muy malos.
y ya Sí, no va a claro. volver a pasar. Entonces, si tú planteas una hipótesis cuando tus datos son malos y que no vas a poder luego falsar, comprobar con el tiempo, pues claro, se queda ahí en el aire y esto pues es una Claro. característica De hecho, común. hablamos de lo de Marte y la cantidad de cosas que se le pedían para que fuera mínimamente aceptado, que era una. O sea, estábamos, recuerdo que mencionaste una escala y estábamos en la parte baja de Sí, la escala. sí, una Eso escala sí que de la NASA. era. O sea, si le Ujú. aplicáramos esto a toda esta cuestión, creo que no aparecería ni en la escala. Yo el otro día estuve leyendo un artículo muy interesante Ujú. de Héctor Socas. Héctor es un astrofísico del Instituto de Astrofísica de Canarias Sí. y es también compañero de Coffee Break, del podcast tan chulo. Y bueno, y leí un artículo que escribió él sobre todo este revuelo de Loeb, sobre todo desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, de cómo Ujú. funciona la ciencia, y me gustó tanto que le pedí que nos hiciera un audio para que pudiéramos poner aquí en vivo y en directo a nuestros oyentes algunas de Muy las bien. cosas que piensa Héctor al respecto. Así que lo voy a poner. Este dura un poquito más. Bueno, realmente objeciones hay muchas y de diferente tipo. Ya en un artículo anterior había criticado los argumentos que usaba Loeb para justificar que este cometa 3I Atlas pudiera ser una nave alienígena, incluso con intenciones hostiles de atacar la Tierra. Esos argumentos no se sostienen. Lo que pasa es que durante estos meses me he dado cuenta de que esta idea está generando un seguimiento muy grande. Es a lo que me he referido como un culto que, entiéndase, no en el sentido religioso, sino en como la acepción de un grupo de gente que siente devoción por una persona o por una idea. Y al interactuar con esta gente en redes sociales me he dado cuenta de que los argumentos científicos no son relevantes, sino que tienen un discurso que está basado en una serie de falacias lógicas, una serie de conceptos que tienen muy grabados y que son eso, de hecho algunos de ellos conocidos, conocidas falacias lógicas, ¿no? Entonces, lo que he hecho en este artículo es que me he enfocado más en los aspectos de filosofía de la ciencia para desenmascarar y tratar de corregir por lo menos de poner de manifiesto estas falacias que son las que sustentan el fenómeno sociológico, ¿no? Este artículo lo que habla es de el fenómeno sociológico. ¿Por qué hay tanta gente que sigue esta idea tan absurda, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muy importante es que pues Loeb es un científico de gran prestigio. Si esto de la nave alienígena lo hubiera dicho cualquier don nadie, pues la cosa no hubiera pasado de la barra del bar donde la hubiera soltado. Pero claro, al venir del prestigioso investigador de Harvard, pues ahí ya, claro, los medios que están deseosos de hablar de estos temas, pues ya tienen la coartada. Ah, no lo digo yo, lo dice un prestigioso investigador. Bueno, aquí lo importante es entender que esto es lo que se llama una falacia de autoridad. Las afirmaciones no pueden sostenerse en quién las hace, en la reputación de quién las hace, sino en lo que dicen las pruebas. Pero es que además, en este caso, es que ni siquiera existe tal autoridad, porque Loeb, eso de que es un prestigioso investigador, él hizo una carrera muy exitosa, pero lo hizo en el campo de la cosmología teórica, que ahí es donde él se labró su prestigio. Pero sobre cometas y asteroides no tiene absolutamente ninguna reputación, ningún crédito ni ninguna credibilidad. Es un principiante y de hecho se delata él mismo con errores de principiante en los artículos que escribe, que demuestran que no es alguien que tenga conocimientos profundos en la materia. Que eso no quiere decir que no pueda participar en el debate. Lo que digo es que es falsa la afirmación, la falacia de autoridad. O sea, cuando Loeb habla sobre un cometa y cuando dice que es una nave alienígena, no hay que verlo como un investigador prestigioso, sino como cualquier otra persona haciendo afirmaciones de algo que no es su campo en el que es experto. Es como si de repente Messi quisiera dedicarse al baloncesto. Pues está bien, pero no tenemos que esperar que vaya a ser Michael Jordan. Luego, otra falacia importante es esa de que hay que tener la mente abierta a cualquier hipótesis. ¿Eh? Él solo sugiere como ejercicio, como una
posibilidad a considerar y bueno, hay que considerarla y tener la mente abierta por disparatada que sea la hipótesis, ¿no? A ver, pensemos una cosa. Sabemos que en el sistema solar entran cada año del orden de 100 cometas interestelares, que normalmente no los detectamos, no los vemos. Eh, Cada varios años pillamos alguno por pura casualidad. Desde 2017 hemos detectado solo 3 objetos interestelares, 3 de los cerca de 1000 que deben haber pasado durante este tiempo. Entonces, sugerir que justo uno que detectamos ahora resulta que ese justo es una nave espacial, sin que haya además ningún dato que apoye esa idea, y sabiendo además que todas las observaciones que vamos haciendo confirman cada vez más que se trata de un cometa, pues sostener eso es absurdo. No vale decir que tú solo lo planteas como una posibilidad y hay que tener la mente abierta. Y es fácil de entender. En la vida cotidiana, si nos olvidamos de cosas astrofísicas que a lo mejor la mayoría de la gente no tiene mucho criterio, pero pensemos en la vida cotidiana. Supongamos que se muda al edificio un vecino nuevo y que yo empiezo a contarle a los otros vecinos mi hipótesis de que quizás el vecino nuevo es un asesino y un violador. Y eso lo sospecho por algunas anomalías que he observado, como que, pues que es muy alto o que se peina con la raya al medio, cosas eh, poco habituales, ¿no? Pero ojo, yo no digo que lo sea seguro un asesino, sino lo planteo solo como una hipótesis y que debemos tener la mente abierta a esa posibilidad. Bueno, si a alguien le parece que este ejemplo es exagerado, les recuerdo que la hipótesis famosa de la que estamos hablando es que la humanidad está a punto de ser atacada por una civilización extraterrestre, ¿eh? Nada menos. Ese es el nivel de lo que estamos tratando aquí. Entonces, a nadie se le ocurre plantear esa idea de sospechar del vecino sin ninguna evidencia que sea un asesino, porque esa idea es absurda y además no sirve para nada. Igual que la propuesta de Loeb, tampoco sirve para nada tener la mente abierta respecto a esa idea, porque, vale, supongamos que sí, Loeb, te creemos, es una nave alienígena que viene a atacarnos, ¿qué hacemos? Pues lo único que podríamos hacer es seguirla observando como estamos haciendo ahora, observarla con todo el escrutinio posible, con todos los telescopios que podamos y tratar de obtener toda la información posible. Pues eso es justo lo que se está haciendo porque es un objeto súper interesante por derecho propio. Está la comunidad astrofísica mundial muy volcada en el estudio de este cometa porque es una oportunidad única de estudiar un objeto que procede de otro sistema solar. Y otro ejemplo que quiero poner es el de Trump con el paracetamol o con el pack de vacunas a los bebés. Llegó a decir que, bueno, que él no aseguraba que eso sería dañino, pero que por si acaso mejor abstenerse. Bueno, pues resulta que no es así. Eso es una falacia. Esas afirmaciones infundadas que contradicen el conocimiento establecido son dañinas. Entonces aquí la falacia es no tener ni idea de epistemología. Es confundir lo que significa tener la mente abierta. Tener la mente abierta no significa seguir manteniendo ideas absurdas que han sido refutadas y mantenerlas y mantenerlas y mantenerlas. Eso no es tener la mente abierta. No, no sirve de nada si uno no puede cerrar ningún caso policial porque hay que tener la mente abierta a que a lo mejor no sirve para nada de eso. Em, la ciencia exige tener la mente abierta, pero eso no significa lo que Loeb hace creer y lo que su culto piensa que significa. La mente abierta no significa que me tengo que creer cualquier cosa que digas o que tengo que estar abierto a la posibilidad de cualquier cosa que digas. Epistemológicamente, lo que nos dicen los filósofos, los Karl Popper, toda esta gente que ha pensado en estos temas desde hace siglos, y lo que está bien establecido en filosofía de la ciencia, la mente abierta significa que uno está dispuesto a cambiar de opinión cuando las pruebas lo indican. Eso es lo que queremos decir con que hay que tener la mente abierta, que por cierto es justo lo contrario de lo que hacen Loeb y su culto, porque Loeb es precisamente el que tiene la mente cerrada porque cuando van apareciendo pruebas que dicen que aquello es un cometa, no las acepta y sigue manteniéndose R que R en su idea de la nave alienígena, ¿no? Entonces, tener la mente abierta no significa lo que nos están intentando colar que significa. Uno no tiene por qué estar abierto a absurdeces que son sobradamente, que han sido descartadas. Una idea descartada, una idea refutada se descarta y punto. Y en fin,
Hay varias otras falacias lógicas que se discuten, que discuto en el artículo, como el uso del término anomalía, el gambito de Galileo, hacer la equiparación de que si rechazas la idea del Loeb significa que no aceptas la posibilidad de vida en el universo. O sea, hay toda una serie de disparates pero que se van transmitiendo y quedan en la imaginación de la gente. Entonces, son argumentos en los que se basa el culto, pero que van en contra de un mínimo de sentido de la lógica y sobre todo, cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de filosofía de la ciencia se daría cuenta de las falacias que hay ahí detrás, que al final solo sirven para manipularnos. Entonces, bueno, no sé si me he explicado bien, no quisiera robarles más tiempo, pero bueno, creo que en el artículo está mejor contado, espero que se entienda mejor. Aquí quizás he soltado un batiburrillo de ideas sueltas, pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias, Elena, Sergio, por invitarme a estar aquí. Y un saludo cariñoso a toda la audiencia de Random Universe. Nada, un abrazo, chao. Genial, Héctor, gracias. Creo que valía la pena eso, escucharlo Ujú. entero y luego sobre todo voy a poner en la descripción el enlace al artículo de Héctor Socas porque está muy bien, está muy bien. Entonces, no sé si querías comentar algo más sobre esto. Yo simplemente quizá decir que me ha venido a la mente que, bueno, que yo tuve un alumno que Ujú. hizo un trabajo sobre la controversia científica respecto a Oumuamua. Él hizo su TFM, yo se lo Vaya. dirigí y precisamente era muy interesante porque veía cómo funcionaba por dentro una controversia científica y Ujú. cómo en el caso de Oumuamua, pues un objeto muy raro, con pocos datos, etcétera, la comunidad llega a dividirse con distintas interpretaciones. Entonces se citan unos a otros, se corrigen, esto no sé qué, se ponen muy estrictos con la metodología, eso es interesante, lo apuntaba él, porque, bueno, de alguna forma se ve cómo funciona el proceso social de la ciencia, ¿no? La ciencia desarrollada en comunidad. Sale una voz discordante como la de Loeb y entonces hay que tratar de metodológicamente aportar más pruebas, etcétera, Ujú. etcétera, para desmontar lo que está diciendo, sobre todo respecto a todo el revuelo mediático. Y de hecho, en mi propia tesis doctoral me acuerdo que uno de los pequeños casos de estudios que puse estuvo relacionado con Oumuamua. Yo estuve mirando los tweets, Ujú. si se retuiteaba mucho la información acerca de Oumuamua, si presentaban muchos comentarios también todas las noticias que se ponían en Twitter, pues para ver cuál era el nivel de reacción de los públicos a este tipo de noticias. Guau, pues ahora que ahora. Entonces, sí, entonces vi sobre todo bueno, que en las noticias se compartía la ciencia, Ujú. pero que cuando los tweets tenían algún elemento más emocional o relacionado con las creencias, con el Mesías, como ha llegado a afirmarlo, podemos decirlo un segundito ahora después, Sí. resulta que se compartían más y recibían más comentarios. Esto Ujú. que estoy diciendo de Loeb es simplemente que él hizo unas declaraciones, de hecho me lo dijiste tú, Sergio, cuando nos planteamos hacer este programa, yo no lo Sí. sabía, que había hecho como unas comparaciones de estos aliens con una especie de mesías extraterrestre que Sí. podría No, que estar el Mesías, manifestándose. eh, Mm. Loeb es judío, que decía que el Mesías seguramente llegaría del espacio interestelar. Entonces ya es una declaración tan. A ver, yo sinceramente creo que Eso lo dijo en el eso 2024. Lo dijo Yo creo antes que de. eso es un gancho Sí, sí, precisamente sí, para lo sí, que sí. te digo, para Sí, atraer sí, a los sí, sí. públicos y por tanto tener más financiación para sus propios proyectos. Porque yo he leído un libro hace poco y él dice No, tajantemente que él no evidentemente. es religioso y nunca lo ha sido. Evidentemente, yo creo que Culturalmente ahí judío, pero está. no religioso. Ahí se ha lanzado. Y era antes, claro, es que hay que pensar que en el 2024 lo de Oumuamua ya quedaba lejos y aún no había llegado Tres y Claro. Atlas. Necesitaba seguir moviendo. Ahora esto es mucho mejor, sobre todo porque algo muy curioso es que se han repetido
algunas cosas que hizo Oumuamua, como sufrir cierta aceleración extraña al pasar junto al Sol, Ujú. eh, lo cual es súper interesante a la hora de investigar realmente por qué ha pasado eso. Que ahora Ha ya, dado una ahora, explicación sí, recientemente sí, en sí, un artículo que se publicó en Nature, sí, la ¿sabes? presión, De ¿no? hace poquito, sí, sí, Ujú, estaba, bueno, sí, estaba relacionado con esto, con que como si fuera un bloque de hielo muy, muy viejo, pero que ha sido ujú. castigado por la radiación durante un mogollón de años y que luego resulta que ha ido fabricando hidrógeno como embotellado, encapsulado en su interior Vaya. y que al pasar cerca del Sol sale de forma invisible, porque no se puede ver, Ujú. como chorritos que lo impulsan un poco. Lo, lo- Es la lo cual, lo- explicación. lo cual, ya digo, o sea, encontrar explicaciones más científicas o más probables, más plausibles, Ujú. es maravilloso y esto es lo que nos ofrece estas Eso es. oportunidades. También quiero mencionar, para el que vaya por ahí, la forma esta de pepino alargado que nos enseñan es la de Oumuamua. Ah, No tenemos ni idea todavía de ujú, cómo es realmente Tracy Atlas. A lo mejor la NASA tiene alguna imagen de cuando pasó cerca de Marte, ujú. pero aún no se ha revelado. Entonces, ha salido de todo, ha salido de gente que muestra la misma, modificándola un poquito para que tenga más forma de nave. Incluso ha habido un caso en que han cogido una bacteria, la han modificado con Photoshop y han dicho, aquí está Oumuamua porque es muy bonita. O sea, de todo. Si veis alguna imagen, aún no es de Oumuamua, De Tracy Tres y Atlas. Atlas. Muy bien. Ujú. Venga, pues Sergio, ¿algo que recordar a Ay, los oyentes? pues sí, porque tenemos un sitio magnífico, que son unas redes sociales en los cuales podéis seguirnos, podéis eh, saber antes que nadie cuál va a ser el tema que vamos a tratar o de qué vamos a hablar. Y hacer Tenemos nuestro sugerencias. Facebook, pues claro, aceptamos sugerencias. Seguirnos en Facebook, tenemos por ahora Twitter, ya veremos si mantenemos. Y algo también muy importante para ayudarnos aquí a crecer es que también os suscribáis si os interesan estos temas, le deis a me gusta y a la campanita para seguirnos, porque si no, no vais a recibir las notificaciones. Eso es. Y Mm. Sergio, creo que tenemos que aclarar un reto, ¿no? Pusiste Sí, una puse una imagen. imagen que, bueno, ahí podéis ir a verla, está todavía el evento. Mira, una buena razón para visitar el Facebook de Random Universe. Y la imagen, aunque parezca que está muy traída a cuenta de todo esto, yo lo único que hice fue añadir un símbolo de interrogación, Ujú. pero pertenece a una película. Es un fotograma. Es un Ujú. fotograma no editado de Starship Troopers, que es Ah, cuando reciben un muy bien. objeto precisamente interestelar, pero mandado desde el planeta de los bichos para impactar Sí. contra Buenos Aires, quiero recordar Sí. que era. Y es el Yo momento en tengo. que Es el momento en que Sí. pasa cerca de la nave en la que está la recluta Flores esta, ¿no? ¿Era Ujú. Flores? No lo sé. Y la esquiva por los pelos. Y esta es esa imagen que es un Da el objeto pego, da el interestelar. pego. Es un De objeto hecho, yo interestelar. debo admitir que este reto no lo he averiguado, no sabía qué era. Hay que, De hay que, hay Starship que poner retos Troopers. un poco más Mm. frikis. Bueno, el anterior sí, no dijimos lo que era. El anterior reto era una imagen de los caballeros de la mesa cuadrada. Ese sí que Ujú. lo averigüé. Sí, Y bueno, estas imágenes las pone Sergio. Si queréis ver más retos, vamos a poner uno antes de cada programa, una semana antes. exactamente. A ver lo frikis que sois, oyentes. Muy Muy bien. bien. Hemos coincidido. Eh, ¿Y ahora qué? ¿A dónde podemos, Ahora yo a creo que dónde lo propio apuntamos? es hablar de la paradoja de Fermi, ¿no? La Claro. idea de dónde está todo el mundo. Porque una de las cosas que más me han asombrado o que más me han llamado la atención de todo esto es el tremendo entusiasmo, tanto desde el punto de vista de ¡wow! ¡Aliens! Hasta el ¡oh, Dios mío, aliens! Que está despertando la mera idea de que esto sea una sonda tecnológica o una nave interestelar de alienígenas. Ujú. Entonces, la cuestión es, ¿por qué nos atrae tanto? Y creo que parte de la cuestión es bastante, es
algo que es muy, muy profundo desde el punto de vista filosófico y que se expresó por primera vez, o se expresó de forma más mayoritaria a través de una paradoja, la paradoja de Fermi, que según cuenta la leyenda, porque he visto que esto es casi una leyenda, la enunció en una charla entre amigos En un Enrico almuerzo Fermi. o algo así. Sí, o Ujú, sea, no hay registro oficial. ujú. Enrico Fermi, un enorme físico, premio Nobel, sobre todo trabajando en la radiación, participó en el proyecto de la bomba atómica, o sea, y creo que fue el primero que construyó un reactor nuclear. Eso aparece, por ejemplo, en Oppenheimer, en la película. Y también en el cómic La Bomba. O sea, hay toda una parte que está dedicada A Enrico a Fermi. Fermi. Exacto. Ujú. Es muy Bueno, interesante. entonces el hombre este, al parecer, preguntó ¿dónde están los extraterrestres? Es decir, si asumimos que hay vida extraterrestre, el universo es muy grande, nuestra galaxia es enorme, tiene miles de millones de estrellas Sí, entre y 100.000 y 400.000 millones normalmente cuando se hacen estimaciones ujú, cogemos un número intermedio, 200.000 millones 200.000 millones. de estrellas en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Claro, porque esperamos que sean estos los que vengan y dicen, ¿y por qué no hay constancia de que hayan venido? Pirámides aparte, ¿vale? No vamos a entrar en que vinieron a construir las pirámides, eso para otro día. La cuestión es que esto lo recogió sobre todo Carl Sagan unos años después y es el que popularizó un poquito este concepto, lo que ha venido a llamarse paradoja de Fermi, aunque es verdad que es algo que se viene diciendo al menos desde el siglo XVIII. Eh, Creo que el primero que dicen el primero que lo enunció fue Fontenelle, que es un científico francés a principios del siglo XVIII, en una en un tratado, unos primeros tratados que existen sobre astronomía, que es sobre la pluralidad de los mundos o algo así, que vamos, que viene desde entonces ya preguntándonos dónde están los aliens. Y bueno, yo creo que esa pregunta, que preferiría detenerme aquí antes de seguir un poquito más adelante, pero esta pregunta, ¿no piensas, Elena, que tiene unas connotaciones tremendamente profundas, filosóficas, existencialistas casi? Sí, sí, desde luego que sí. De hecho, yo personalmente estoy de parte de los públicos y estoy deseando encontrar algo, ¿sabes? Estoy Ujú. ansiosa por encontrar algo y me gustaría, sin duda, encontrar algún tipo de tecnomarcador o algo que me dijera que no estamos solos antes de morir. Mm. Porque ya no es solamente que no estamos solos, sino que ahora ya nos ponemos la paradoja puede implicar varias cosas. Una, que, que la vida es muy complicada de surgir y que estamos solos. Y eso, eso como dicen en Cosmos, ¿cuánto espacio, qué desperdicio de espacio? Entonces, Ujú. en Cosmos no, perdón, en Contact. Eso En lo Contact, comentan en ¿cuánto Contact. espacio desaprovechado? ¿Cuánto Sí. espacio de aprovechado? Y después está Ujú. la otra cuestión de si no hay, ¿por qué no hay? Es decir, ¿qué ocurre antes de que podamos verlos? Y Vale, o sea, esto, digamos que hay dos grupos. Unos que piensan que no encontramos, no tenemos indicios porque no hay civilizaciones superiores. Y ahí se dan varios motivos, como por ejemplo que sí, somos un acontecimiento biológico ujú, accidental, muy difícil de que se produzca. O sí, somos los primeros, también se dice, también. este tipo de argumentos, ¿no? Ujú. Y luego tenemos la otra opción que estás diciendo, Sergio, que es que sí que hay civilizaciones ahí fuera, avanzadas, pero que hay una serie de razones lógicas por las que no sabemos de ellas. Exacto. Ujú, Y esto lo formalizó en el año 64, creo recordar, 1964, eh, Drake. Fue Frank Drake. ujú, Y creó una fórmula que es la ecuación de Drake,
que intenta formalizar todos estos factores. Entonces, básicamente es un número de civilizaciones que podrían comunicarse actualmente, en este momento, con nosotros, en nuestra Vía Láctea, que los podemos descubrir. Él vio los siguientes factores: el ritmo anual de formación de estrellas buenas para la vida, es decir, ya tienen que ser con cierta metalicidad, con cierta creo que segunda generación. La fracción de estrellas que tienen planetas, cuántos de estos planetas orbitan en la zona de Ricitos de Oro, en la zona donde suponemos que se puede desarrollar la vida, que es básicamente el lugar donde hay agua en forma líquida. Más aún, la fracción de estos planetas en ese lugar donde se desarrolla la vida, en cuántos de esos planetas la vida se desarrolla hasta llegar al nivel de la inteligencia, más adelante, dónde esa inteligencia ha conseguido desarrollar una tecnología, y después, por último, cuánto duran estas civilizaciones. Porque es muy importante, tenemos que coincidir. Si Claro. no coincidimos, no hay nada. Desde que la formuló Drake, hemos conseguido una respuesta bastante buena para los primeros factores. Sabemos ya que prácticamente todas las estrellas tienen planetas. Si no todas, pues la mayoría, porque cuando empezamos a descubrir exoplanetas, ya, o sea, ha sido una explosión. Cada nada descubrimos un nuevo exoplaneta y encontramos nuevas formas. Y es más, también encontramos planetas más pequeñitos, y todo parece indicar que la cantidad de planetas por estrella, nuestro sistema solar, es hasta cierto punto bastante normal al respecto. Hay de las 200.000 millones de estrellas que tiene la Vía Ujú. Láctea, un 10% de estas estrellas serían de tipo solar, ¿vale? Como nuestro Sol. Si asumimos que se necesitan justamente estas condiciones. O sea, que estamos Y hablando de 20.000 millones. Exacto, 20.000 millones. Y luego alrededor del 30%, o sea, más o menos el cálculo está ahí ahora, de ¿Sí? estas estrellas podrían albergar un planeta tipo Tierra, en la Vale. zona de habitabilidad de Ricitos de Oro, como dices tú, Sergio. Estamos en 6.000 y pico millones. Claro, eso nos deja unos miles de millones de mundos potencialmente parecidos al nuestro solo en la Vía Láctea. Sí. Y a partir de ahí ya entra la conjetura. Sí, a partir de ahí las demás, pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque también, como decíamos en el programa sobre Marte, vamos a tener que enlazarlo muy bien ahí, porque es fundamental. Esto es como un díptico. No tenemos más muestras de vida. Y sin tener más muestras de vida, no podemos saber cuán difícil es que se forme la vida, no podemos saber cuán difícil es que se desarrollen formas complejas, que cree civilizaciones ya ni de coña, ni cuánto va a durar. Y todas estas cuestiones son sobre las que intentamos aportar respuestas a la ecuación de Drake y, por ende, a la paradoja de Fermi. Mm. De todas Eh, formas, debo añadir que la ecuación de Drake, o tal y como lo planteó Frank Drake, él hablaba de posibilidades de encontrar una comunicación. sí, Sin embargo, ahora estamos añadiendo a la discusión otras opciones, como es que nos venga un la, trocito de basura de una o, civilización o la extraterrestre o una teledetección. sonda. Sí, exacto. Como Porque como marcadores. estamos hablando precisamente de marcadores tecnológicos, podríamos ver un Exacto, marcador tecnológico y decir, ahí hay vida. A lo exacto. mejor nunca Mm, podríamos llegar a saber más de ella, pero sabemos que hay. mm. Y eso sería una respuesta interesante. Sobre todo nos plantearía, ¿y qué hacemos ahora? Porque, ¿quieres decirnos algunas, por ejemplo, Elena, algunas respuestas jugando con estos factores A ver, yo que se lo han que puedo propuesto? darte es mi opinión. Yo ya he dicho que a partir de ahí, de esa reflexión que hemos hecho, los demás números, pues de esas si un Sí, 1% pero sacas y de ese otro 1% es inteligente. Sí. yo aquí sacaría más que eso. Yo sacaría eh, las respuestas que se han dado hasta ahora. Antes de entrar en nuestra opinión, yo creo. Porque creo que en su momento Drake dijo que había que estimó de forma optimista que podía haber unas 1.000 civilizaciones tecnológicas en este momento en nuestra galaxia. Desde entonces
la verdad es que sus predicciones optimistas con respecto a los planetas se han visto superadas por la realidad. Entonces, subiríamos aún más. Pero ahora entran todas las demás. La posibilidad de que haya vida, la biogénesis que se llama, es decir, la formación de vida a partir de materia orgánica. Ujú. ¿Cuál es la probabilidad? Yo, si te digo la verdad, mi opinión personal es que es alta. Tu opinión personal es que es alta. O sea, que no Basada, somos un a acontecimiento ver, biológico accidental. podemos ser un acontecimiento biológico extraordinario, pero que exista vida, la aparición de vida me parece alta por una razón, porque en la Tierra apareció casi en el instante mismo en que fue posible. Es decir, llega la primera fase, meteoritos, todo destruido, todo un ambiente terrorífico en el que nada es estable. En Ujú. el preciso instante, hace 3.500 millones de años, en que la cosa se aquietó un poco, en esas primeras rocas ya encontramos signos de vida. Por lo tanto, me parece que es razonable Claro. pensar que la formación de vida es sencilla. Si ahora se Claro, ahí hay quien confirma, dice que respecto al, bueno, también se habla del gran filtro, de que hay un filtro en hay un un filtro momento en alguna dado en parte, el sí. que la vida se extingue y una sugerencia es que ese gran filtro podría estar precisamente en el salto de una célula simple, una célula Sí, procariota, a una célula eucariota que es mucho más compleja. Entonces dicen, no, es que las procariotas resulta que han estado casi 2.000 millones de años antes de dar el salto evolutivo. sí, pero ahí yo creo que, para mí, más que bueno, eso es un evento que ahora sabemos que se debió sobre todo a la endosimbiosis, a la simbiosis. Al parecer, la simbiosis es un evento, es una cosa que no es tan complicada. O sí, porque no hemos encontrado más simbiosis, tenemos solamente una forma en la Tierra. Pero yo creo que ahí donde se formó es el paso de esa celulita al organismo complejo. Tardó, o sea, apareció la vida casi enseguida y tardamos 3.000 millones de años en pasar de esa vida unicelular a la vida multicelular. Y eso me parece que sí que es un plazo bastante, bastante Ya. considerable. Ya, pero ese paso ha ocurrido también en incidentes aislados más fácilmente, ¿no? El paso de la vida unicelular a pluricelular. O sea, eso es algo que sí Mm, que hemos observado más veces, tengo No, entendido. no que yo En sepa. nuestro planeta, quiero decir, En nuestro claro, planeta obviamente. solamente tenemos o sea, todos los organismos pluricelulares comparten el mismo ancestro común. Ujú, Entonces, se separan los reinos. Tenemos el reino Arquea, el reino. Después vienen los protozoos, están todos muy separados. Entonces, la cuestión es que esos tardamos 3.000 millones de años en conseguirlo. No fue hasta la explosión cámbrica en que realmente aquello se multiplicó. Fue un momento brutal en que todo se empezaba a multiplicar, los planes biológicos se desmadraron y claro, pasamos de ser un nada a ser, o sea, de ser durante millones de años un planeta de microbios a ser un planeta de animalitos. ujú, Y después también está la cuestión de la tecnología o de la inteligencia. En toda la historia de la evolución de la Tierra, solo sabemos que ha habido una especie tecnológica, que somos ujú. nosotros. Sí. ¿Qué es lo que necesitas para llegar a ese paso? Pues ni idea. No entro en la inteligencia porque como no sé lo que es la inteligencia, Mm. ni siquiera voy a intentar Te hemos entendido, sí, sí. explicar Que eso. quieres decir que ha podido desarrollar tecnología Y para. hay una cosa también muy importante. Nuestra especie no desarrolló tecnología durante 200.000 años. Claro. Estuvimos prácticamente en el mismo estadio durante todo lo que duraron las glaciaciones y solamente hemos empezado a desarrollar una civilización tecnológica en los últimos 20.000 años. Hemos estado atascados 200.000 y en 20.000. Ahí puede haber un filtro. Y Ujú. estos son los filtros que nos hacen sentir solitos, pero bien. Después están los filtros a posteriori, que son los que dan miedito. Esos.
Sí, de hecho, este filósofo tan famoso, Nick Bostrom, que también Sí. publica sobre inteligencia artificial, la superinteligencia y tal, Ujú. decía que si el gran filtro está después de nosotros, pues no son buenas noticias, porque No, no lo son. significa No lo son. que lo vamos a enfrentar. Ujú, Vale, el gran filtro, que todas las civilizaciones tecnológicas acaban destruyéndose. ujú, Esa es una posibilidad, muy real. Y vamos, somos conscientes de que ha habido al menos ya 2 o 3 ocasiones en que hemos estado a esto, de autodestruirnos. Durante la Guerra Fría ha habido al menos un par de ocasiones en las que estuvo a punto de desencadenarse una guerra nuclear global. ¿Nos hubiera destruido por completo? Pues no lo sé, pero preferiría no, no probarlo. Y después está otros filtros de los que, claro, existen en el futuro, no sabemos nada de ellos. No sabemos qué amenazas puede haber para nuestra subsistencia. Algunas amenazas podrían ser internas, algunas amenazas podrían ser de desarrollo. Es que a lo mejor eso también lo comentaba Brian Greene. ujú. Decía, nuestro cerebro no tiene por qué ser capaz de desentrañar todos los misterios del cosmos. Es decir, a nuestro perro no le podemos enseñar física cuántica y sin embargo es inteligente. ¿Por qué Mm. nosotros deberíamos poder desentrañarlo? A lo mejor tenemos un límite y de ese límite no podemos pasar. Y si no podemos pasar de cierto límite, pues al final acabamos mm, ¿Estancados? más que estancados, incapaces. Estancados podría ser, pero estancados al final no nos eliminan necesariamente. Ya estamos en una etapa en la que podemos mandar señales de radio al Bueno, mundo, al estancados sí universo. que nos puede eliminar, por ejemplo, cuando estalle nuestro sol. Bueno, pero para eso falta un poquito. Sí. Sí, Yo pero quiero creo, decir, si hay un evento no, pero puede haber, violento. claro, puede Mm. haber muchos eventos que no son tan espectaculares, que nos caiga otro meteorito, que no podamos parar porque nuestra O tecnología que no da estalle para una ello. supernova relativamente cerca, yo qué sé, Bueno, varias eso, cosas. eso lo estudié y no es tan fácil que nos Ujú, elimine, pero ujú. sí que nos acierte una expulsión de rayos gamma saliendo. Eso sí que podría afectarnos. Es que estamos precisamente, para tranquilidad de los espectadores, estamos en una especie de vacío, en una especie de burbuja bastante vacía, en la cual todas las. Es que esto lo investigué para una novela corta. Todas las estrellas que están a un radio, a una distancia en la que nos afectaría la supernova, están en una fase que no hace presagiar que vaya a pasar. Es Mm. decir, si está ya Betelgeuse, que me encantaría, está tan lejos que solamente nos brindaría un espectáculo bonito, no nos afectaría. Ujú. Pero después están las otras opciones, las que no tienen que ver con nosotros, que es que básicamente el universo es una especie de juego de estos que aparecen los monigotes y le pegas, que es, hay extraterrestres que andan por ahí, que están ocultos para no mostrarse, porque en cuanto alguien asoma la cabeza, viene otro y se la cercena. O sea, esto sería por miedo, ¿no? O Claro, sea, está todo lleno de seres inteligentes, pero, perdón, pero la gente no, perdón, los aliens no no se sé, manifiestan, no se manifiestan, sí. no se A ver, manifiestan por miedo a que vayan a otros a a a atacarlos, en por un realidad hay principio 2 de precaución. hay 2 opciones. Una, que los alienígenas pasen olímpicamente de manifestarse. O sea, no sabemos cómo es la inteligencia, no sabemos cómo pueden ser. A lo mejor están tan encerrados en sí mismos o su mentalidad es de tal modo que no sienten la necesidad de mostrarse y nunca llegan a emitir las señales que los detectarían. Que eso es la hipótesis de los alienígenas callados o parlanchines. Dos tipos. Si son callados, nunca vamos a detectarlos. Si son, o sea, por naturaleza, porque sí. Si son parlanchines y viene alguien a matarlos, pues tampoco, porque durarían muy poco. Es Ya. decir, será muy difícil. Esto recientemente se ha puesto de moda con los libros de Cixin Liu Ujú. y ha recibido el nombre de la hipótesis del bosque oscuro, aunque en realidad venía de bastante antes, de unos cuantos años antes, no es algo que haya pensado Cixin Liu. De Ujú. hecho, en los años 80 ya tenemos un par de novelas al respecto. Una es, más que una novela, es una serie de relatos, que son los relatos Berserker, de Fred
Hatzenberger, es un nombre muy raro, que hablan no tanto de alienígenas como de sondas von Neumann que andan por ahí, cuando detectan alguna vida se la cargan, que son los berserkers de la historia. Ujú. También Grepier en la Forja de Dios también apunta algo parecido. Esta no la recomiendo, es muy aburrida, no me gusta Biar. Incluso nuestro amigo Juan Miguel Aguilera utiliza también, tiene esas sondas que las Nanobots. hemos creado nosotros para vaciar la galaxia de vida. Y a Isaac Asimov también, ahora que lo pienso, también no, Isaac Asimov no, sino los continuadores dijeron que los robots, en la nueva trilogía de la Fundación, que los robots, para proteger a la humanidad, habían viajado por toda la galaxia exterminando extraterrestres. En fin, es una... Ok. Pero es una cuestión, es decir, es que ahí fuera hay cosas chungas que nos van a destruir. Yo personalmente no estoy muy a favor de eso por teoría de juegos, básicamente, es que no tiene mucho sentido. Eh, la posibilidad de que haya alguien exterminando y que pilla a todos en bragas así diciendo, nos ha pillado, o sea, en cualquier momento les pilla otro que es más bestia y se los carga. Y además que no me gusta, filosóficamente no me gusta la idea. A mí Todo hay que tampoco, decirlo, por la todo hay que pinta que nos decirlo. trae y porque... Pero ha habido mucha gente que ha criticado a la misión Voyager por mandarla con un disco de oro en el que dicen estamos aquí. Bueno, eso yo creo que fue algo más bien simbólico. O sea, Sí, nadie a ver, piensa que esa sonda se no, vaya a sí, encontrar. sí que lo piensan. Hay gente que dice, no tendríamos que haberlo mandado. Dice, joder, pero si la Voyager acaba de salir del sistema solar, Ya, de además aquí a que piensa que llegue... esto, sí, de hecho, yo creo que Carl Sagan también tuvo una participación en el proyecto. Sí, De hecho, puso una serie de mensajes dentro, pero él mismo también era partidario de no emitir de forma imprudente mensajes al cosmos, delatando dónde está nuestra posición, etcétera, etcétera. Pero claro. que no creo que sea muy comparable un objeto que tú lanzas, que es como un mensaje en una botella, No, y que a tú además... estar emitiendo, oye, que Y, estamos aquí. y que además tardará una cantidad de tiempo extraordinario en llegar ni siquiera a la estrella más cercana. Es que Eso es, no próxima. tiene nada que hacer. Ahora, ha Ujú, salido del sistema solar de la parte cercana, no del extendido. O sea, ujú. a la nube de Oort no ha llegado ni de coña. Le queda muchísimo. Muy Después bien. también está otra opción, que es que simplemente la fase radio, la fase de la radio, la fase de emitir radio, sea tan pequeñita que no tenga importancia, que más adelante pues o nos vayamos a mundos virtuales o dejemos de utilizar la radio y empezamos a utilizar sistemas mucho más complicados y que no los veamos Claro, esa y es la simplemente no idea exista. de, ¿y si vienen los aliens escuchando por un walkie-talkie y resulta que nosotros ya hablamos por WhatsApp? ¿No? Esta Mm. idea de que a lo mejor no tenemos o no tienen la tecnología apropiada para cruzar señales, detectar, Claro, etcétera. o sea, Eso podría ser. nosotros descubrimos la radio hace 100 años poco, y empezamos a emitir la primera emisión, casi la primera emisión, también lo dicen en Contact, creo que fue los Juegos Olímpicos de Berlín. Creo que fue un poquito antes, pero vamos, en torno a los años 30. Mm, Y también con una potencia muy pequeña. Esa emisión de radio no llega tan lejos, no es detectable de tan lejos. Descerebrada, además. Ujú. Sí, o sea que no es tan fácil, no es tan fácil. Si fuera fácil, lo digo. Pero es verdad que el proyecto SETI lleva tantos años buscando y no encontrando nada que la gente está un poco desmoralizada. A mí me parece normal que no encontremos Sí, nada. Además, aquí muchas veces se apela a esta idea de la escala de Kardashev o Kardashev, como lo quieras decir, sí. que habla del tipo de civilización Mm. y estamos hablando de civilizaciones que pueden utilizar la Toda la energía energía, sí. de su estrella o una todavía más allá que puede utilizar la energía de toda la galaxia. Y A mí, entonces se asume, desde mi punto de vista erróneamente, que si hay civilizaciones que pueden utilizar estas cantidades de energía, resulta que tienen que estar por todas partes y han conquistado la galaxia. ¿Por claro, qué? A lo mejor culturalmente no les interesa conquistar la galaxia. ¿Por qué claro. tienen que conquistar toda la galaxia? A lo mejor prefieren quedarse localmente
en 4 o 5 sistemas planetarios que tengan un lugar donde ir y ya está. Y luego, aparte, que puedan controlar toda esa energía, como se dice en esta escala de Kardashev, no significa que tengan recursos ilimitados. A lo mejor tú Ujú. puedes hacer ese control de la energía de un sol o más allá, pero si tú no tienes de dónde extraer los recursos, ¿cómo vas a construir tus Claro, naves? claro. Todo esto más las imposiciones de las leyes de la física, ¿no? En cuanto a las distancias que Lo no que pueden pasa, superarse, lo que pasa es que velocidades. no nos gusta pensar en eso. No Ah, nos gusta pensar en límites. A los pues humanos ahí está la somos así, no nos clave. gusta pensar en límites. Creo que ahí Si, si, está la clave si para la recuerdas, respuesta a no, dónde está todo el no sé si mundo. lo recordarás, pero hace poquito surgió una noticia de que se podría haber descubierto la primera evidencia de una esfera de estas Dyson, sí, en la estrella Dyson, Tabi. que al Sí, final nada de nada, no tenía nada que ver con una esfera en construcción, evidentemente, porque si vale. estuviera construida, Simplemente aclarar para los oyentes que sería, bueno, pues una construcción alrededor de la estrella que ujú, permitiría extraer su energía para utilizarla claro, para los y fines de la dejaríamos de civilización. verla. No la veríamos porque Sí, estaría estaría un tapada. poquito oscurecida. Ujú, el Entonces, sol claro, estaría oscurecido. surgió esa investigación de que habían detectado una disminución de la luz que podría provenir de que habían. Al final se hicieron más cálculos y aquello quedó pues en nada, que era. Bueno, las estrellas variables existen, también pueden pasar por delante eclipses de grandes planetas o enanas marrones o muchas cosas. Y al final se determinó esto, pero es otra de las cosas que se han estado buscando precisamente, es una de las cosas que podría estar buscando Avi Loeb, que eso es una Mm, muestra de supertecnología, de marcador sí. supertecnológico. Así es. Aunque Entonces, a él le interesaba más estos objetos interestelares porque estuvo desarrollando un proyecto sobre velas solares, o sea, una forma para vale. viajar por el Ujú. espacio. Entonces, había desarrollado este proyecto y había obtenido fondos Sí, de un súper rico también para poner en marcha un claro, proyecto en el que unas velas solares que se pondrían una especie de mini robots irían, claro, no sé si a Próxima Centauri o a impulsadas un con sitio láser, ¿no? cerca. Era impulsadas Sí, con láser. con un láser, sí. Pero el Sí, proyecto sí. de momento, que yo sepa, se ha quedado en nada, ¿eh? Y Ujú. fíjate que fue impulsado precisamente por una persona con pasta que Bueno, dijo: "Esto me interesa, vamos allá". la verdad es que es un proyecto que viene de muy lejos, porque yo ya recuerdo uno que hacía Hal Clement, el escritor también de. No, Hal Clement, no, perdón, Forward, Robert Dale Forward. Ujú, Tenía un proyecto que era el Star Wisp, que era mandar una microsonda cogida a una gran vela solar impulsada por láseres ujú, para visitar, o sea, que es lo más probable, o sea, si recibes una sonda, lo más probable es que recibas una microsonda y no una, una especie de un meteoroide de 10 bicharraco. kilómetros. Mm, Pero mm, bueno, y estas son básicamente las propuestas que se han hecho para explicar la paradoja de Fermi. ujú. Porque las otras propuestas, las de que somos extremadamente raros, eh, te dejan un poquito mal. Que somos una posibilidad, que somos la primera civilización avanzada que existe en la galaxia. Que podría ser, pero entramos en un principio antrópico bastante duro. Muy duro. Mm, También hay otra que me encanta, esta acción, que cuando la leí me encantó, que es que somos en realidad una simulación y nos han simulado así. Es como cuando lo que decía Jessica Rabbit, es que me han dibujado así, nos han simulado así en un universo vacío porque así nos quieren ver. O que somos una especie de reserva de vida, que los extraterrestres están todos por ahí en su sociedad galáctica super guay y a nosotros somos como cuando Los pone el cartel de parias. prohibido Homer Simpson, pues es lo mismo. A nosotros nos han aislado y no nos quieren en la sociedad galáctica, o somos una reserva de evolución o alguna cuestión de estas, con lo cual, la verdad es que son ideas muy locas, pero especular sobre ellas pues es interesante, ¿no? Sí, mucho, mucho. ¿Tú De hecho, qué? yo he leído hace poco el ¿Sí? libro Cita con Rama. Mm, mira, voy a enseñarlo. Ah, cita Eso con rama. es, el libro de Arthur C. Hay Clarke. últimamente hay ediciones más chulas, pero bueno, esta es la mía. Ujú. Pues lo he leído hace poco y fue muy, muy interesante porque
el principio me recordaba la detección de Oumuamua. O sea, Sí. todo lo que contaba Ujú. era muy parecido. Y luego ya, por supuesto, a ver, es una novela de ciencia ficción, es un clásico, y ahí ya sí que hay una interacción, se meten dentro Más o de menos, sí. Rama para estudiarlo. Y bueno, es interesante. Sobre todo, creo que una cosa que hace este autor que es bastante, no sé, a mí me resulta muy atractiva, es que tiene una forma de contar las cosas o estos de imaginar los futuros que son Es, relativamente utópicos, ¿no? Entonces no es es un un... poco poético la forma en que Sí, sí, es el misterio y poético, todo esto. Ujú. exacto, pero no necesita de grandes amenazas, ni grandes No, no, explosiones, no, ni no, no, nada. O sea, no. te cuenta las historias y se te queda la idea. Eh, Eh, lo bueno de esta novela es que es la fascinación de lo ignoto. No necesita que vaya a ser una amenaza, que nos vengan a venir a invadir o ujú, algo parecido. No, no, simplemente pasa un objeto extraterrestre y eso basta para desatar esa fascinación maravillosa. De hecho, mm, ahí arriba, ahí tienes en la pared, creo que es una de las imágenes que están utilizando ahora para el proyecto de Denis Villeneuve de adaptación. ujú. ¿Puede No sé ser? si la imagen es del proyecto de Denis Villeneuve, pero sí que es una Mm. interpretación artística de Rama, de cómo es Rama por dentro. O sea, Que como un llevan, sí. Oumuamua, que efectivamente fuera una nave alienígena Ujú. que mide no sé cuántos kilómetros y que nosotros entramos dentro para Que estudiarlo. gira Y es así, sobre su gira, propio tiene eje unos para generar. mares Sí, que sí, sí, sí. están en círculo, es muy interesante. Muy Sí, sí, interesante. pues eso, que sepáis que se va a hacer una película. Bueno, parece que se va a hacer, Esperemos, parece ser. porque la idea de hacer una película sobre Cita con Rama viene desde los años 80. Ujú. No, 90, perdón, desde los años 90. Creo que David Fincher estuvo asociado a este proyecto y no salió para adelante. Después lo compró Morgan Freeman, también lo estuvo. Ahora ya es De demasiado hecho, va a viejo ser para. no, pero va a ser productor. Sí, pero ya no puede ser el protagonista que iba a ser en su No, momento. va a ser productor. Pero Y bueno, ya mira, hay director, hay productores, te digo una esperemos. cosa, a mí Villeneuve no acaba de gustar, pero Ya lo sé, a mí me encanta. precisamente para esta película lo veo perfectamente, porque es capaz de mostrar esa fascinación por lo absolutamente desconocido. Sí, Hay otra y cosa interesante. de contar las cosas Sí. de forma a veces un poco lánguida, pero que te atrapan y que no Ujú. necesitan grandes, acontecimientos, tipo explosiones, Sí, e amenazas. imágenes sugerentes. Mira, precisamente esta creo que encaja perfectamente con su estilo. Ujú, También me ha parecido interesante volviendo al principio y hablando de Avi Loeb, que en su artículo menciona una novela de ciencia ficción. Menciona Fiasco, de Stanislav Lem. ujú. Fiasco, los visitantes, la sonda, es humana, la que llega a un planeta, y empiezan a hacer pirulas raras para ocultarse de los potencialmente agresivos habitantes de un mundo en el que suponen que están un poquito también en Guerra Fría y están ahí todo eso. Y como en todo, en LEM, como casi todo en LEM, aquello acaba en incomunicación total y en un poquito en tragedia por culpa de la imposibilidad de comunicarse entre los alienígenas y nosotros, que es Ujú. algo que puede pasar perfectamente. Ay, en Por fin, cierto, Sergio, que sepas que hace media hora sí. que se estaban liberando las imágenes de la NASA Ah, de pues, pues que hemos habían impedido tomado a la con mayor gente. resolución. Las de Marte, Exacto, las de las que se Marte. toman desde ahí, Hay desde que tener las en cuenta una cosa, inmediaciones se de hace Marte. con un aparataje, con unos medios que están diseñados para apuntar hacia Marte. Y están Exacto. tomando fotos de algo que pasa cerca relativamente, pero Y muy rápido, bastante sí. lejos de Marte y muy lejos, con lo cual tampoco Mm, esperemos eh, mm, maravillas mm, de resolución porque va a ser imposible. mm. Pero bueno,
Los Pero chinos bueno, que se han liberado más porque había mucha gente que decía, no, es que estos que nos ocultan porque no las están liberando cuando son los tiempos, yo lo estuve no, es estudiando, que totalmente razonables, son imágenes y porque procesadas. ahora les han pagado, porque hasta ahora no, hasta Han ahora está, dicho, aquí la presión... no, realmente no es por presión, es que no podían utilizar sus medios más avanzados porque estaban, Mm, o sea, es que no había dinero, hasta que no han liberado el presupuesto no ha habido dinero. Y mm. los chinos, que no tenían ese problema, Liberaron tomaron, pero no alguna lo han antes, sí. liberado porque están examinándolas o porque no les salió bien la foto o no lo sabemos exactamente por qué no la han liberado. Pero bueno, ya veremos ahora cuando se nos acerque a la Tierra, a ver si podemos sacar. Que hay que decir que desde la Tierra va a tener una, una no vamos a poder verlo a simple vista, porque su luminosidad es de, ¿cómo se llama? De magnitud 11, Ujú, lo cual es total y absolutamente invisible al ojo humano. mm. No, hace falta un aparataje muy bueno ya para verlo, porque va a ser muy tenue. Como decías ahí, la emisión que ha tenido de cola ha sido bastante pobretona. Creo que Oumuamua liberó más, fue más, en ese sentido sí que fue más visible. Muy bien, Sergio. Yo creo que ya tenemos que ir cerrando Bueno, el programa. sí, pero antes quiero que te mojes. ¿Quieres que me moje? A ver, ¿Qué opinas tú de la paradoja de Fermi? de la paradoja de Y de, Fermi. Bueno, yo creo o que más ya que de la te... paradoja, de la solución de la solución de la Sí, yo creo paradoja. que ya he dado algunas claves. A ver, yo creo que aquí haría 3 consideraciones, Sí. ¿vale? Esto es, por supuesto, mi punto de vista personal. Por un lado, la idea de que, como ya hemos dicho, el Sol no tiene nada de especial, nuestra estrella es vulgar, estamos en una zona también vulgar, en un ladito de la galaxia. Lo que pasa es que nuestra luna no es vulgar. Bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir Sí. es que estamos en una zona con unas condiciones más o Ujú. menos medias, Sí. habituales, y en esta zona se ha dado la vida inteligente. Bueno, pues mi intuición me dice que no tengo razones para pensar que deba ser algo excepcional. Pero decir esto no significa em, que sepa cuán habitual es que se desarrolle la vida inteligente, Ujú. ¿sabes? Una civilización con tecnología. Yo no sé cómo de habitual puede ser esto, pero sí que sé que el universo es muy grande y que este no es o sea, que este es un lugar cualquiera, como cualquier otro, ¿eh? Ujú. Y que este entorno, estas condiciones químicas, pues se encuentran en otros sitios, ¿vale? Sí. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, haría la consideración que también hemos dicho ya acerca de cómo es el espacio-tiempo. O sea, la idea de que la coincidencia puede ser muy, muy improbable, Ujú. ¿vale? O sea, más que si hay tantas civilizaciones, yo me preguntaría dónde están, o sea, más que dónde están, cuándo están, ¿no? En qué momento de la historia del Ujú. universo está esa gente, porque es lo que tú has dicho antes, Sergio, solo ocupamos unos pocos siglos de desarrollo tecnológico y en este tiempo, y claro, para coincidir precisamente, y encima teniendo en cuenta los viajes, o bien de la información, o bien de las Ujú. naves, me da igual, pero es una cosa que me parece difícilmente salvable o abordable, pues Sí. yo creo que eso de alguna forma debería desmontar la paradoja. O sea, que hay alguien que tiene que traer un paper bien escrito que hable precisamente de esto, o sea, para que Ujú. la gente imagine realmente las dimensiones a nivel espacial y temporal de Sí, todo sí, lo que sí. hay en el cosmos. Bueno, en el ¿Vale? cosmos ya no, en nuestra galaxia, que Claro, en la ya tenemos galaxia, pero bastante. luego y más allá, y ya no Sí, sí. quiero ni hablar del universo observable. Entonces, simplemente remarcar que tenemos las leyes de la física y que nos imponen unos límites, ¿vale? En cuanto al espacio-tiempo. Y ya la última cosa que añadiría es lo que ya he dicho antes, que estas civilizaciones tendrán determinada cultura. Entonces, a lo mejor
¿No les interesa propagarse por toda la galaxia, ir buscando por toda la galaxia? O a lo mejor no tienen los medios, aunque puedan controlar o producir mucha energía, resulta que no tienen los recursos que hace falta para hacer un viaje tan laborioso de una estrella a otra. Y si esto sucediera además, esa civilización, pues no sé, supongo que presentaría una serie de decisiones y las culturas irían variando y cada una derivaría en algo totalmente Ujú. distinto. Entonces, esa sería la última aproximación de corte cultural. Esa es mi opinión. Muy Que bien. tiene sentido que no hayamos encontrado nada. Sí, no, la verdad es que sí. ¿Y tú, Sergio? A ver, yo estoy convencido, bueno, convencido no, porque es que nunca puedes estar convencido, pero estoy casi seguro de que debe de existir vida extraterrestre. Más que nada porque también se alinea con mis intereses como biólogo. O sea, yo querría conocer esa vida extraterrestre. Ujú. Y también que es muy complicado que coincidamos. Incluso coincidiendo va a ser muy complicado. O sea, es todo tan complicado que, por ejemplo, yo sí que añadiría que las hipótesis esta del bosque oscuro me parecen bastante una extrapolación de nuestros miedos Sí. aquí en la Tierra con respecto no a los extraterrestres, sino a nuestros semejantes. Es la extrapolación de la competencia en la que vivimos aquí, pero yo creo que la auténtica interrelación entre inteligencias galácticas tiene que ser necesariamente de asombro y cooperación a larguísima distancia, a lo mejor a milenios de distancia, porque somos tan minúsculos comparados con el cosmos, somos tan insignificantes que esa pequeña luz, esa chispa de vida, sí que sería un acontecimiento trascendental y maravilloso. Y, y o sea, pintarlo como algo malvado, creo que es más una extrapolación de nuestra psicología, de nuestros miedos y Un nuestros temores que reflejo. de nada más. Y también una última cosa, que es que si alguna vez nos llegara una sonda extraterrestre, mi opinión es que nos enteraríamos. O sea, no vendría con plan subterfugio, no sería algo de y si no, sería clarísimo que se trata de un objeto extraterrestre porque no tiene ningún sentido ocultarse de esa forma tan torticera. Es otra vez una proyección de nuestra psicología en psicologías que seguramente no tienen nada que ver con la nuestra. Ujú. Y bueno, Totalmente de acuerdo, Sergio. Gracias por la aportación. Bueno, creo que ya nos hemos quedado a gusto con sí, este programa. nos hemos pasado un pelín, pero yo creo que No, lo hombre, pero merecía, lo hemos merecía. tenido la colaboración Exacto. de dos investigadores, de dos personas, Sí, se lo agradecemos de nuevo. Eran, Germán Peris y Héctor Socas. pues Muchas eso, gracias muchísimas a los gracias. dos. Ujú. Y muy bien, pues entonces llegamos al final del programa, Sergio. Nada, recordarles a los oyentes del Universo Random que ha sido un placer retransmitir este programa, que somos Sergio y Elena, que emitimos en directo cada 2 semanas en YouTube. También retransmitimos en Twitch, en versión podcast, en Spotify, Apple Podcast, iVoox, todo esto, ¿vale? En la Ujú. descripción ponemos todos los enlaces. Muy bien. Así que nada, gracias, Sergio. Y eso, hasta entonces, pues os esperamos aquí en Random Universe. Os dejo con un fragmento, como en todos los episodios. Esta vez he elegido un trocito de Cita con Rama. Creo que era muy adecuado para que Sí, veáis. aquí Ahí la tenemos de está, para nuevo. que veáis Queda con cómo se Rama. parece a la situación que hemos experimentado con estos objetos interestelares. Muy Muy bien. bien, la novela de Arthur C. Clarke. Era un vagabundo solitario entre las estrellas, que hacía su primera y última visita al sistema solar, porque se movía con tanta rapidez que el campo gravitatorio del Sol jamás podría capturarlo. Destellaría desplazándose hacia adentro, fuera de las órbitas de Júpiter, Marte, Tierra, Venus y Mercurio, y su velocidad aumentaba al hacerlo hasta rodear el Sol y dirigirse una vez más a lo desconocido. Fue en esa contingencia cuando las computadoras comenzaron a lanzar su señal "tenemos algo interesante" y por primera vez
31/439 captó la atención de los seres humanos. Hubo una breve ráfaga de excitación en el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial y el vagabundo interestelar fue pronto honrado con un nombre en lugar de un simple número. Mucho tiempo atrás, los astrónomos habían agotado las mitologías griega y romana. Ahora estaban recorriendo el panteón hindú y así el objeto fue bautizado Rama. Durante unos días, los medios de difusión armaron gran alboroto alrededor del visitante, pero la escasez de información los ponía en desventaja. Solo 2 hechos se conocían acerca de Rama: su órbita insólita y su tamaño aproximado. Aún esto último era simplemente una conjetura, basada en la fuerza del eco del radar. A través del telescopio, Rama aparecía aún como una débil estrella de 15ª magnitud, demasiado pequeña para mostrar un disco visible. Pero mientras se precipitaba hacia el corazón del sistema solar, se tornaría más brillante y grande de mes en mes. Antes de que se desvaneciera para siempre en el espacio, los observatorios orbitales podrían reunir información más precisa acerca de su forma y dimensiones. Había tiempo de sobra, y tal vez durante los próximos años alguna nave espacial en el curso de sus actividades normales se acercaría lo suficiente a Rama como para poder obtener buenas fotografías. Un encuentro verdadero era improbable. El costo de la energía necesaria para permitir el contacto físico con un objeto que atraviesa las órbitas de los planetas a más de 100.000 km/h sería demasiado alto. En consecuencia, el mundo se olvidó pronto de Rama, pero no así los astrónomos. La excitación de estos aumentó con el correr de los meses, mientras el nuevo asteroide los obsequiaba con más y más enigmas.